estas ideas claras van a aterrizar en nuestras sesiones de aprendizaje. En las sesiones de aprendizaje que cada una va a realizar a partir del enfoque que venimos trabajando, ¿no? Entonces, esta es la base, esta podemos decir es el cimiento, cimiento teórico que nos va a ayudar para que nosotras podamos realizar con este enfoque y este marco teórico todas las actividades dentro dentro de nuestras sesiones de clase, y a partir de este enfoque es que, ¿no? De que está presente dentro del currículo nacional, nosotras podamos tener claro cómo lograr el constructivismo y socioconstructivismo. Estos dos términos nosotros vemos se relaciona, ¿cierto? Constructivismo y socioconstructivismo. Pero ¿por qué hay una palabra simple y acá hay una palabra completa? ¿Qué significa el constructivismo solo y qué significa el socioconstructivismo solo? ¿Qué significa construcción y construir en sociedad, construir con los otros, ¿no? Entonces vamos a profundizar más estos aspectos teóricos. A partir de ello, vamos a ver cómo aterriza en las aulas, cómo aterriza en la planificación. Vamos a ver algunos casos también relacionados a eso, ¿sí? Muy bien. Empecemos esto. Buenos días, mi Rocío, ¿cómo está? Como esta es la primera sesión y esta sesión es la base para adelante, entonces vamos a tomar bastante atención a este marco de base, ¿sí? Entonces para eso vamos a bloquear la cámara para que se vea toda la pantalla completa. Constructivismo y socioconstructivismo. Otra vez, constructivismo y socioconstructivismo. A ver sus audios. No sé, no está programado para poder bloquearlo. Ya. ¿Cuáles son los aspectos generales que debemos tener en cuenta para hablar de este enfoque? En un primer momento, hay que tener claro, ¿no?, que todo aprendizaje constructivo supone una construcción, como su mismo nombre lo dice, ¿verdad? Que se realiza a través de un proceso mental. Yo no puedo hablar de constructivismo aislado a un proceso mental. Se da precisamente como un proceso mental. Entonces, la primera palabra clave que debemos tener en cuenta cuando hablamos de constructivismo es proceso mental. Miss, ¿y qué es un proceso mental entonces? Un proceso mental es cuando infiere cognición, análisis. Proceso mental significa que el niño tiene que razonar, tiene que pensar para lograr esta construcción. Esta construcción, no construir objetos, sino construir sus pensamientos, construir su forma de analizar, construir cómo va a razonar, ¿sí? Entonces, se realiza a través de un proceso mental que finaliza con la adquisición de un conocimiento nuevo. Quiere decir que los conocimientos nuevos no son por repetición, no son por memorismo, no son por modelos, sino los nuevos conocimientos son producto de un proceso mental. Y este proceso mental infiere cognición, infiere análisis, infiere razonamiento, infiere que el niño pueda pensar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es que el niño puede lograr un conocimiento. Por favor, vamos a pedir que bloquee sus audios, por favor, para que no haya interrupciones ni se filtre los sonidos de nuestros hogares, ¿ya?
Miss Maribel, por favor, bloquee su audio. Gracias. Entonces podemos entender que los conocimientos previos de los estudiantes sean claves. ¿Para qué? Para la construcción del nuevo conocimiento. ¿Por qué señala que los conocimientos previos de los estudiantes, ¿no? Lo que es estos conocimientos que ellos poseen, que ellos tienen, va a ser clave para la construcción del conocimiento. Si nosotros como docentes no identificamos qué es lo que sabe el niño, qué es lo que está dentro de su cabecita para poder dar la situación de aprendizaje nueva para que él pueda adquirir el nuevo conocimiento, entonces no habrá construcción, no habrá construcción de aprendizaje, porque para ello es importante saber qué hay dentro de la cabecita de los niños, qué es lo que tiene como saber previo, ¿no? Bloquear sus audios, por favor. Bien. Entonces, ¿cuál es la definición del constructivismo? Básicamente, el constructivismo es el modelo que mantiene a una persona tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento. ¿Qué significa? Que ese constructivismo, ¿no? No solo es para lograr procesos mentales, nuevos conocimientos en el aspecto cognitivo, sino va a influir también el aspecto social y el aspecto afectivo. No, estos aspectos cognitivos, sociales y afectivos son los que van a influir para que haya un constructivismo. En una construcción propia que se va produciendo el día a día como resultado de ¿qué? De la interacción. Por lo tanto, para que haya este constructivismo, es importante que haya interacción. El niño o el estudiante o la persona no puede construir algo nuevo si no hay algo básico, la interacción. Interacción de esos dos factores, ¿no? En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, no es un memorismo, no es una repetición, como veníamos diciendo, sino una construcción del ser humano, una construcción mental, una construcción pensada, una construcción razonada. Esta construcción se realiza con los esquemas que la persona ya posee. ¿Cuáles son los esquemas que la persona ya posee? Los conocimientos previos, lo que está dentro de su cabecita, la información que trae la persona. O sea, con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea. Por ejemplo, ahorita estamos reunidas para hablar sobre estos temas importantes que infieren, pero todas las personas que están ahorita acá en la, en la sesión que estamos teniendo, todas son docentes. Todas tienen una base. No hay estudiantes, no hay alumnas de pregrado, sino todas ya son docentes. Entonces, ¿qué significa? Que ustedes tienen conocimientos
previos sobre todos los temas que vamos a abordar a través de estas sesiones que van a venir. Ustedes tienen ya en sus esquemas conocimientos bases sobre todo lo que estamos hablando. Y algunas recordarán, refrescarán o tal vez será nuevo algunos aspectos que tratamos y van a anclar con los conocimientos que ya tienen y se va a quedar en ustedes como una construcción personal. ¿Por qué decimos personal? Porque cada una tiene sus propios conceptos de lo que ha ido trabajando, de lo que ha ido conociendo, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta esos conocimientos previos, o sea, con lo que ya construyó en su relación con el mundo que lo rodea. El mundo que lo rodea son las otras, son sus pares, son las otras personas, son el contexto, ¿no? El colegio, la institución, son el mundo natural, son el ambiente sociocultural, todo ese mundo que lo rodea ha sido parte ha sido parte de los conocimientos previos y será de sus nuevos conocimientos. ¿Mm? El constructivismo. El constructivismo es la construcción del conocimiento, por lo tanto, que se realizan todos los días. O sea, en cada momento siempre hay algo nuevo. Y lo decimos, ¿no? Así parezca un día igual al otro, algo se aprende, algo en ese día, ¿no? Casi todo, en casi todos los contextos de la vida. Depende sobre todo de dos aspectos. ¿Qué aspectos son estos importantes? Primero, de la presentación inicial que se tiene de la nueva información. Es muy importante cómo se presenta esa información, tener en cuenta ello, ¿no? Y luego de la actividad externa o interna que se desarrolla al respecto. ¿Qué significa? Que hay una presentación de la nueva información y luego, ¿cómo voy a reaccionar? ¿No? Hay una actividad interna o externa y cómo me voy a reaccionar respecto a esa información que me han dado. Entonces, estos dos aspectos van a ser importantes para la construcción de ese conocimiento. En definitiva, todo aprendizaje constructivo va a suponer una construcción que se realiza a través del proceso mental, como lo hemos señalado ya, que conlleva la adquisición del conocimiento nuevo, pero en este proceso no es solo el nuevo conocimiento que se ha adquirido, sino sobre todo la posibilidad de construirlo. La posibilidad. ¿Cómo puedo lograr esa posibilidad de construirlo? Teniendo en cuenta estas dos características, ¿no? De cómo se presenta la nueva información y cómo se va a responder respecto a esta nueva información. Pero en este proceso, como señala, ¿no? Depende sobre la posibilidad de construirlo. ¿Es posible construirlo? ¿Es posible adquirir esa nueva competencia que le va a permitir generalizar, es decir, aplicar lo ya conocido a otra situación nueva? Entonces, cuando nosotros hablamos de constructivismo, es importante tener en cuenta que cada estudiante, cada niño, cada persona va a trabajar bajo este enfoque siempre y cuando hay un proceso mental. Siempre y cuando la docente haya hecho su planificación a partir de los saberes previos. Y a partir de esos saberes previos, de la calidad de cómo la docente identifique esos saberes previos, se podrá tener la oportunidad, o el niño tendrá la oportunidad de construir su nuevo conocimiento. Tendrá la posibilidad de construir su nuevo conocimiento. La idea clave es que identifique ese saber previo para que este conocimiento nuevo pueda relacionarse, pueda anclarse, pueda unirse, ¿no?
y pueda ser aplicada en una situación nueva. Por lo tanto, el modelo constructivista está centrado en la persona, en cada uno. Cada uno va a construir de acuerdo a qué es lo que tiene en sus saberes previos, en sus experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales. Considera que la construcción se produce en tres aspectos. ¿Cómo se considera? Cuando el sujeto interactúa con el objeto. ¿Quién nos dice? Piaget, ¿no? Nuestro gran Piaget nos dice que este nuevo conocimiento es requisito cuando haya una interacción con el objeto. De las cosas que no toca, que no explora, que no palpa, que no es directo, entonces no va a adquirir el conocimiento. El niño tiene que tocar, explorar, mirar, explorar a través de todos sus sentidos y sus percepciones para que haya conocimiento. Mientras que Vygotsky aumenta, ¿no? Dice que no solamente es con el objeto, sino que en esta interacción no solo deben haber objetos, también tienen que haber personas. Personas, por eso dice, se realiza la interacción con otros, los otros seres, las otras personas. Que no solo es como Piaget dice, es cierto, tiene que haber objetos que toque, que explore, pero no en soledad, porque necesita hablar sobre ese objeto que está explorando con alguien. Necesita de ese alguien que converse con el niño sobre eso que está explorando. Entonces debe haber una interacción. ¿Con quién? Con las otras personas. Por lo tanto, comenta Ausweg y dice, solo así es significativo para el sujeto. Cuando hay objetos que interactúa, cuando hay interacción y también cuando el niño une sus saberes previos con este nuevo objeto que está interactuando y cuando se da un diálogo con otras personas. Solo así, cuando le impacta, es nuevo, solo así será significativo para el niño. Eso es lo que dice Ausweg. Una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo es el método de proyectos. Por eso es que en Inicial trabajamos con proyectos. ¿Por qué los proyectos? Porque en el proyecto el niño interactúa con el objeto, ve algo nuevo, el objeto de conocimiento. El objeto de conocimiento no solo es algo físico, sino algo que quiere conocer. Por ejemplo, los niños hace poco se preguntaban ¿por qué el avión no se cae? ¿O por qué los peces no se ahogan en el mar, en el agua? Quieren saber. Entonces tienen que interactuar, ¿no? con esas situaciones, con el agua, visto el pececito, pero necesita de dialogar con alguien. Pero para que la docente, el adulto, le presente esos objetos que están interactuando, el niño tiene que tener algún conocimiento base, tiene que tener curiosidad, porque el método de proyectos es el que atiende directamente a la curiosidad del niño, a lo que él muestra curiosidad. Por eso es tan importante que nosotros trabajemos con el método de proyectos, porque vamos a atender realmente el interés del niño, lo que él quiere conocer, lo que él quiere saber. Si nosotros no atendemos estas necesidades de aprendizaje, lo que llevemos, por más bonito que sea nuestra propuesta, si no responde a lo que el niño quiere conocer, ¿qué cosa tenemos en el aula? Niños aburridos, niños que no quieren quedarse, no quieren estar en el aula, si quieren salir a cada rato, juegan entre ellos, pelean entre ellos. ¿Por qué? Porque no les interesa, no es de su interés lo que estamos presentando. Por eso es importante, para tener niños comprometidos con el aprendizaje que les vamos a brindar, es que nosotros identifiquemos cuál es su curiosidad, en qué están interesados. Y ahí es
es el que surge el método de proyectos, ¿verdad? Ya que permite interactuar en situaciones concretas, significativas y estimular el saber hacer y el saber ser. Es decir, lo conceptual, que es el saber, lo procedimental, que es el saber hacer, y el saber ser de actitudes, ¿no? Entonces acá están los pilares de la educación, ¿verdad? ¿Cómo es que podemos lograr que el niño pueda identificar su saber, el saber hacer y el saber ser, ¿no? El rol docente, entonces, en este enfoque constructivista, ¿cuál será su rol? En este modelo, el rol del docente cambia, ¿no? Ya no es el mismo del docente tradicional que pedía que el niño repita, aprenda lo que él plantea. No, ya no es así, porque estamos hablando que vamos a responder al interés del niño. Entonces, el rol docente cambió. No hay que confundir, decir, ay, ahora los niños hacen lo que quieren. Ojo, no es que hacen lo que quieran, sino el docente identifica cuáles, en qué están curiosos, en qué están los niños, en qué es lo que están queriendo saber. A esa idea es lo que se dirige el que el niño responde a su curiosidad, el que el niño aprende lo que necesita aprender o lo que él ha mostrado curiosidad. Entonces, ¿cómo es el rol docente? El rol docente ya cambia, es un moderador, es un coordinador, es un facilitador, es un mediador y también un participante más. Todos dicen, uy, entonces todos se van a poder a jugar. No, no podemos pensar que el aula se va a convertir en un aula de desorden y cada uno toda la mañana va a jugar libremente y no vamos a hacer pensar a los niños. No, tenemos que planificar y esa planificación responde a la curiosidad de los niños, pero esa curiosidad tiene que ser guiada a partir de de las formas de razonar, de las formas de pensar. El docente es el que va a guiar, modelar, facilitar que ese pensamiento del niño se ejercite, que ese pensamiento del niño trabaje, que sus formas de razonar del niño, guiar ese razonamiento del niño a partir de esa mediación. Por eso es mediador. El mediador es el que hace la mediación. Pero hay algo importante que necesita hacer el docente dentro de su aula para que se dé precisamente esta mediación, esta forma de moderar. ¿Qué es lo que tiene que hacer primero el docente? Favorecer un clima afectivo. El constructivismo supone también un clima afectivo. Eso es importante. Tiene que haber un buen clima afectivo, armónico, de mutua confianza. Porque si el niño no le damos confianza, si el niño no está dentro de un clima afectivo, no va a hablar, no va a mostrar sus intereses, no va a mostrar su curiosidad y nosotros vamos a terminar haciendo situaciones de aprendizaje, ¿no? Que no responden al interés de ellos, no responden a lo que ellos quieren saber o a su curiosidad de ellos. Por eso es muy importante generar este clima afectivo, armónico, de confianza mutua, ayudando a que los estudiantes y niños y niñas se vinculen positivamente con el conocimiento y por sobre todo con su proceso de adquisición. ¿Cómo va a adquirir este nuevo conocimiento? Entonces, el docente como mediador de aprendizaje ¿qué debe hacer? Conocer los intereses de los estudiantes y sus diferencias individuales. ¿Para qué? Para identificar
las inteligencias múltiples, qué actividades va a proponer. Esto va a ser clave, porque si no identifica, no va a darse el constructivismo y no va a darse un aprendizaje real, ¿no? Será un aprendizaje repetitivo, memorístico, volveremos a lo de antes. Pero es importante que para que se dé ese aprendizaje, es que el docente pueda conocer los intereses de los estudiantes y sus diferencias individuales, esas inteligencias múltiples que presenta. Conocer las necesidades evolutivas de cada niño, para no confundir y decir, por ejemplo, que a veces nos ha pasado antes, ¿no? El niño pega a otro niño, tiene 3 años y le quita el juguete, tal vez a la hora de quitarle le da un manotazo a otro. ¿Qué hacemos, señora? Su niño ha pegado hoy día, ha pegado a otro niño. Pero la mamá dice, Miss, pero tiene 3 años. No, señora, no, el niño es agresivo. Y le terminamos mandando ¿a dónde? Al psicólogo. No, no tiene que ser así, porque el niño de 3 años tiene sus características, es egocéntrico y lo que necesita aprender es poco a poco a respetar al otro, a darle afecto. Es una necesidad evolutiva del niño. Todavía no está con la edad para darse cuenta que el otro tiene sentimientos, tiene necesidades. Todavía no lo ve al otro como un ser humano diferente a él, sino lo ve como un ser humano que todavía que no siente, por eso le pega, ¿no? Y todavía le pregunta, ¿por qué estás llorando? Le dice, ¿no? Porque son necesidades evolutivas, no son problemas de conducta, no son niños que a veces dicen, no, es que su papá y su mamá están separados, por eso él hace eso, ¿no? No, son necesidades evolutivas y hay que saber identificar. Si tiene 3 años, la gran cantidad de conductas de nuestros niños dentro del aula todavía están dentro de las necesidades evolutivas de cada uno de ellos, ¿no? Eso es muy importante identificarlos. ¿Para qué? Para plantear situaciones de aprendizaje que atiendan esas necesidades evolutivas. Conocer los estímulos de sus contextos. Aquí la llamamos estímulos de los contextos. Cuando la familia, cada hogar tiene su dinámica familiar. ¿Qué es lo que le ha orientado al niño? ¿Qué es lo que come? ¿Qué es lo que sabe? ¿Cuáles son sus costumbres culturales que el niño ha ido recibiendo hasta la edad de 3 años o a 4 años, ¿no? O 5 años? ¿Cuáles son esos estímulos de los contextos familiares, comunitarios, educativos y otros, ¿no? Entonces, veamos la concepción social de este constructivismo. La contribución de Vygotsky ha significado que ya el aprendizaje no se considere como una actividad individual, ¿no? Una actividad solitaria, sino más bien social. Se valora la importancia de la interacción social. Esa interacción social en el aprendizaje. Se ha comprobado, por lo tanto, que el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en forma cooperativa, porque esa interacción social involucra cooperación, ¿verdad? Si bien también la enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir en cada estudiante trabajar con independencia y a su propio ritmo, es necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, el trabajo en equipo, ya que se establecen mejores relaciones con los demás, aprenden más, se sienten más motivados, aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas. Cuando los niños se reúnen o la docente propone una actividad grupal, en un primer momento, ¿no? ¿Qué sucede? Con las primeras actividades que nosotros venimos desarrollando,
Hola, ¿no se escucha? Apagó su micro, la Miss, creo que ha tenido una interrupción. Sí, ¿no? Gracias. Un minutito, por favor, de abrir. Qué lindo. Bien. Entonces, disculpe, habíamos estado viendo que el constructivismo, ¿no? Tiene que ver con una enseñanza, con un trabajo grupal, que se establecen dentro de las relaciones con los demás, en que por eso es que aprenden más, se sienten motivados, aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales, ¿no? Porque cuando los niños trabajan en forma grupal, como vemos acá en la imagen, ellos participan de forma voluntaria
sin presión a partir de cada uno de esos talentos, a partir de lo que conoce ya cada uno, ¿no? Ah. Entonces, ¿cuál es la concepción psicológica del constructivismo? El constructivismo tiene como fin que el estudiante construya su propio aprendizaje, ¿no? Tenemos al teórico que nos habla, Tama, nos dice que el docente en su rol de mediador debe apoyar al estudiante. ¿Para qué? Para enseñarle a pensar, enseñarle sobre el pensar y enseñarle sobre la base del pensar, ¿no? Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Enseñarle a pensar. Su audio de alguien se ha activado. Desarrollar en el estudiante un conjunto de habilidades cognitivas. ¿Cuáles son esas habilidades cognitivas? Formas que le van a permitir optimizar sus procesos de razonamiento. Como habíamos hablado en antes, los procesos mentales, ¿no? Que cada uno va a hacer, pero ¿cómo puedo orientar a que el niño pueda desarrollar esos procesos de razonamiento? ¿Con qué? Con un conjunto de habilidades cognitivas. Miss, ¿y cuáles son esas habilidades cognitivas? Es la forma de analizar, ¿no? Implica analizar, buscar, preguntarse a partir de preguntas para pensar. Una vez también vimos, no sé, un video sobre Melina Furman, en el que ella propone diferentes habilidades cognitivas como preguntas para pensar, ¿no? Preguntas abiertas, repreguntas, para que el niño pueda pensar, analizar, clasificar, ¿no? Infiere muchas actividades, muchas habilidades cognitivas. ¿Cómo es enseñarles sobre el pensar? Acá hay que animar a los estudiantes a tomar conciencia de sus propios procesos. ¿Cómo es que tomamos conciencia de los propios procesos? Tomamos conciencia de los propios procesos cuando orientamos nosotros a que el niño revise mentalmente qué es lo que ha hecho para lograr algo, ¿no? Por ejemplo, el niño logra hacer un tren, un robot, logra hacer algo y le preguntamos, cómo has logrado hacer ese robot, ese juguete? Entonces el niño comienza a razonar, a pensar y a contarnos, ¿no? ¿Cuáles son esos procesos? El recordar, el analizar, qué es lo que hizo primero para que logre, y más aún si ha tenido dificultad para lograrlo, ¿no? Entonces, el niño revisa qué es lo que hizo primero para poder lograr, ¿no? Entonces, tomar conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales. ¿Qué hizo? ¿Cómo pensó? ¿Qué hizo primero? ¿Qué hizo después? ¿No? A eso llamamos metacognición, el revisar qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos pensado, cómo hemos buscado la solución para tener un logro. Un logro, ya sea un producto tangible o un logro como producto de conocimiento, ¿no? Para poder controlarlos y modificarlos, como con autonomía, mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. Ahora, otro aspecto es enseñarles sobre la base del pensar. Quiere decir incorporar objetivos de aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas. O sea, ¿cómo puedo analizar? ¿Cómo puedo clasificar? ¿Cómo puedo identificar esas habilidades cognitivas? ¿Cómo puedo hacer para poder yo ser más experta en esa actividad, en esa habilidad cognitiva?
dentro de su currículo escolar, ¿no? Nosotros podemos plantear eso. ¿Y cómo lo planteamos? Casi la gran mayoría lo hace, pone en su planificación sus preguntas, ¿no? Sus preguntas relativos a que el niño pueda tener un objetivo claro para haciendo razonamiento, ¿no? Razonamiento, preguntas para que el niño pueda pensar y podamos lograr esta habilidad cognitiva. Eso es en cuanto a la concepción psicológica. También tenemos una concepción filosófica del constructivismo, que señala que el constructivismo plantea que nuestro mundo es un mundo humano, ¿no? Es un mundo humano producto de la interacción humana con los estímulos naturales y sociales que hemos alcanzado a procesar desde nuestras operaciones mentales, ¿no? Entonces, si no, que solo alcanza a las personas, ¿no? A las personas, el que a partir de su interacción procesa operaciones mentales. Es un mundo donde encontramos diferentes estímulos, ¿no? De la naturaleza, de las personas. El niño nace en un mundo social donde hay una forma cultural y a partir de ello genera sus operaciones mentales, ¿no? Esta posición filosófica constructivista implica que el conocimiento humano no se recibe en forma pasiva, ¿no? Quieta, memorística. No es así, ni del mundo ni de nadie. Si yo voy y miro, ¿no? Si le ponemos al niño que mire nada más un árbol, que mire y no se acerque, no explore, solo mirar, a través de solo un sentido, no en forma pasiva, no lo adquiere. Tiene que interactuar. ¿Qué significa interactuar? Tiene que explorar, tiene que hablar con los demás. Es ahí donde comienza la acción y deja de ser pasivo. Cuando antes las docentes o el docente entraba a un aula en el método tradicional, se pedía que el niño sea pasivo, que no hable, que esté calladito, brazos cruzados. Nos ha pasado antiguamente, ¿no? Yo que tengo muchos años de servicio, yo me acuerdo cuando decíamos, subo mi dedito, me quedo calladito, o cantábamos la lechuza, ¿no? La lechuza, shh, ¿no? Que se quede calladito. Y era considerada buena profesora cuando los niños estaban calladitos. Decían, uy, la docente sí que domina su aula, decían, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban calladitos, en silencio, pasivos, nada, no se escuchaba nada y solo la docente hablaba. En cambio, las formas de cómo de guiar el aprendizaje ha cambiado. Ahora los niños son activos, hablan, tú pasas por un aula, tiene que haber bulla ahí, conversación, grupos, porque cada grupo habla, mira esto, mira el otro grupo está hablando su tema, todos están conversando, están hablando, están desarrollando, están trabajando, ¿no? No están calladitos, no están en silencio. Ahora mismo, cuando nosotros nos vamos a un taller donde vamos a presentar productos de docentes, etcétera, ¿qué hacemos? Así sea por Zoom. Abrimos un trabajo grupal y todas conversamos. Mira, esto puede ser así, esto puede ser así. Cuando hacen su planificación en colegiado, todas conversan. Y por eso es que se arman los grupos. Esa aula termina siendo bulliciosa. Si estamos en la presencialidad, se arman los grupos de docentes. Y cuando alguien pasa, escucha conversaciones ahí, ¿no? Todas están conversando, unas con otras, planteando, hablando. Entonces, ese ambiente está activo, están activas todas. No es que está en silencio. Ahora se ha convertido en un aula activa, de movimiento, de conversación, de diálogo, pero diálogos, obviamente, que estén dirigidas a sus productos, ¿no? Entonces, ya no se recibe en forma pasiva, ni del mundo ni de nadie, sino que es procesado y construido activamente. Además, la función cognitiva está al servicio de la vida. Es una función adaptativa
¿Por qué? Porque va a haber conversación, va a haber diálogo, el pensamiento va adaptándose a unos nuevos conceptos. Antes de mi trabajo grupal pienso así y durante el trabajo grupal voy procesando y ya luego se va adaptando, ¿no? Y por lo tanto el conocimiento permite que la persona organice su mundo experiencial y vivencial, ¿no? Sus propias experiencias lo organiza, sus propias vivencias, va organizando. La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano es siempre una construcción interior, ¿no? Que esa construcción viene, cierto, de la parte exterior, pero se profundiza donde se construye en la memoria, en la cognición, en el razonamiento, en el pensamiento de cada persona, de cada niño. ¿Qué hace entonces un docente constructivista? Características de un docente constructivista. Acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del estudiante. Usa materia prima y fuentes primarios en conjunto con materiales físicos, interactivos y manipulables. La fuente primaria son las primeras conversaciones que los niños tienen en el aula, ¿no? Eso es una materia prima. La fuente primaria es, Miss, ¿por qué ese avión no se cae? Y le preguntamos, ¿y tú por qué crees? Para averiguar su saber previo. ¿Qué tiene en su memoria sobre eso? Algo se ha preguntado y tiene alguna idea. Esas fuentes primarias en conjunto, también con materiales, y usarlo en forma interactiva, manipulables, ¿no? Para lograr ese constructivismo. Usa una terminología cognitiva, que significa que siempre va a ser dirigido al pensamiento, tal como cuáles, esas habilidades cognitivas que son clasificar, como habíamos dicho, analizar, predecir, crear, inferir, deducir, estimar, elaborar, pensar. Todas son esas las habilidades cognitivas que el docente constructivista usa, ¿no? Acá en ningún sitio vemos que dice memorizar. El memorismo no es una habilidad cognitiva. Repetir no es una habilidad cognitiva, ¿no? Lo que sí es clasificar, analizar, predecir. Predecir significa yo pienso tal cosa, hacer hipótesis, ¿no? Cuando hace hipótesis está haciendo sus predicciones, crear, inferir, su inferencia, la forma de pensar que él tiene sobre un punto de vista a partir de todos los indicios, ¿no? Deducir. Investiga acerca de la comprensión de conceptos que tienen los estudiantes antes de compartir con ellos su propia comprensión de estos conceptos, ¿no? ¿Por qué? Porque el docente es importante que investigue cómo el niño comprende los conceptos que tiene cada estudiante, cómo es que el niño aprende, ¿no? ¿Cómo es su forma de aprendizaje? Tenemos las inteligencias múltiples, entonces identificar cómo es su grupo, cómo son sus niños, antes de compartir con ellos su propia comprensión de conceptos. Desafía la indagación, haciendo preguntas que necesitan respuestas muy bien reflexionadas. Desafía también a que se hagan preguntas entre ellos, ¿no? Entonces, dos miradas. El docente hace preguntas, ¿no? Hace preguntas que los va a guiar a la reflexión. No, y para ello es importante que él mismo reflexione sobre las preguntas que va a hacer antes de hacerlo. Yo siempre por eso digo, Mises, demórense un poco en formular esa pregunta. A veces por el apuro, la docente se enrieda y hace la pregunta un poco no muy bien formulada y el niño tiene que estar ahí con mucha dificultad de qué es lo que quiere la maestra, qué es lo que quiere saber la misma, ¿no? Entonces hay que formular bien la pregunta con coherencia, con pertinencia, que pueda ser respondida a partir del pensamiento y del razonamiento. ¿Y cuál es la definición de socioconstructivismo? El socioconstructivismo es una teoría psicopedagógica que atiende el proceso del desarrollo humano
como un proceso de aprendizaje gradual en el que la persona cumple un rol activo, operante, y que se da a través del intercambio sociocultural, ¿no? Esta teoría fue propuesta por Lev Vygotsky, ¿no? Siminovich Vygotsky, ¿no? Nuestro gran Lev Vygotsky, más bien a veces Lev S. Vygotsky decimos, ¿no? Pero por él fue propuesta esta definición del socioconstructivismo. El socioconstructivismo, ¿no? Tiene características. ¿Cuáles son esas características que siempre vienen en los casos que nos piden, ¿no? ¿Cuáles serán? Las características, ¿no?, del socioconstructivismo es que el ser humano actúa sobre la realidad con el fin de transformarla y transformarse él mismo a través de instrumentos psicológicos denominados mediadores o herramientas, siendo la principal el lenguaje. La zona de desarrollo próximo plantea que se aprende en el ámbito social por interacción y en forma deliberada, permitiendo que el niño se comprometa en las actividades que realiza. El lenguaje es una herramienta de interacción social. La internalización, paso de los conocimientos del dominio público al dominio individual, que es un paso o está en el plano interpsicológico o en plano intrapsicológico. Vamos a ver la zona de desarrollo, acá, ¿no? La zona de desarrollo real. Para identificar la zona de desarrollo próximo, lo habremos visto, Vygotsky nos plantea la zona de desarrollo real, la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo potencial. Entonces, vamos a mirar un poco acá, por favor. Zona de desarrollo real. Esta zona de desarrollo real va a estar acá. Vamos a dibujarlo acá. Y luego vamos a ver la zona, ¿dónde está la zona de desarrollo próximo? La zona de desarrollo próximo, vamos a ponerlo aquí. ¿Por qué lo voy a poner en escalerita? Miren, y aquí la zona de desarrollo potencial. Esto lo pongo para hacer un pequeño análisis, ¿sí? La zona de desarrollo real va a la zona de desarrollo próximo y de la zona de desarrollo próximo se vincula con la zona de desarrollo potencial. ¿Cómo así? La zona de desarrollo real es donde están ubicados los saberes previos de los niños, ¿no? Acá están los saberes previos de los niños en esta base. Es lo que el niño trae en su saber, trae en su cabeza, trae en su memoria, qué cosa, qué pensamientos tiene sobre algún tema. Vamos a imaginar que el niño acá conoce las frutas de color anaranjado. ¿Cuáles son? La naranja, tal vez conoce hasta la mandarina, ¿no? Naranja, mandarina. Esos son las frutas que él conoce en su zona real, sus saberes previos de color anaranjado. Entonces, la zona de desarrollo próximo es cuando la docente, aquí se encuentra la docente, acá, es acá en la zona de desarrollo próximo que la docente hace la mediación. Para que llegue a la zona de desarrollo potencial, la docente aquí le presentará esta fruta llamada tangelo y le dirá, mira, esta es la otra fruta que se llama tangelo. ¿De qué color es? El niño dirá, ¿no? Y como acá conoce el color anaranjado y conoce dos frutas, dirá, pues es el anaranjado. Pero acá la docente le puede mostrar, inclusive puede probar, puede ver el sabor
para que el niño pueda encontrar diferencias y preguntarles, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esta fruta con la naranja que ya conoces? ¿Y cuál es la diferencia con la mandarina que también conoces? ¿Qué es lo que, en qué son iguales la naranja, la mandarina y el tangelo? ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Entonces, a partir de esas preguntas, el niño puede agrandar más su conocimiento y llegar a la zona potencial, pero ayudado por materiales, como en este caso la otra fruta, ayudado por preguntas que hace la docente, ¿no? Preguntas de habilidades cognitivas para que clasifique, para que organice sus ideas, experimente, ¿no? Y el niño pueda darse cuenta de en qué son iguales y en qué son diferentes. Y lograr una zona de desarrollo potencial. Acá ya dirá, las frutas de color anaranjado son la naranja, la mandarina y el tangelo, ¿no? Ya tendrá otro conocimiento y será su nuevo conocimiento. Y es así como el niño ese proceso sigue haciendo en cada momento y en cada día, ¿no? Va subiendo en la zona de desarrollo real. Acá está el docente mediando el aprendizaje en la zona de desarrollo próximo para que el niño logre su zona de desarrollo potencial. Ese es el pensamiento de Vygotsky y lo plantea que es, por eso dice socioconstructivismo, que el niño no va a lograr esa zona de desarrollo potencial solo, sino necesita de un mediador que está en la zona de desarrollo próximo que le sirva de puente, pero ese puente va a usar el docente con estrategias, con preguntas, con materiales, ¿no? Para que llegue a la zona de desarrollo potencial. Y el hecho que haya otra persona es el otro, por eso es el otro ser, por eso es que se llama socioconstructivismo, no lo hace solo, ¿no? Muy bien. Entonces, aclarado esa parte, ¿no? De la zona de desarrollo próximo, que plantea que se aprende en el ámbito social, porque acá hay dos personas, por interacción, porque va a haber preguntas, respuestas, y en forma deliberada, o sea, va a haber, es con una intención, ¿no? Permite que el niño se comprometa en las actividades que realiza. Él solo, si acá tiene un conocimiento, ¿no? Va a lograr otro y como está comprometido, está dirigido, está guiado por la docente, ¿no? Con la mirada de pensamiento, de generar construcción en el niño, entonces el niño va a sentirse comprometido en las actividades. Usa el lenguaje como es el diálogo. Tiene que haber mucho diálogo de la forma como son las preguntas. El diálogo consiste en la interacción de preguntas que hace la docente. No es el discurso, no es la respuesta. La docente nunca le da la respuesta. La docente no le dice, mira, este se llama tangelo y este es una fruta más y por eso ahora vas a tener 3 frutas. No, no, la docente no le da la respuesta. No le da la respuesta. Le hace preguntas para que el niño descubra la respuesta. Él descubre la respuesta. Eso tengámoslo claro, ¿no? El mediador no le da la respuesta. Al contrario, usa estrategias para que el niño descubra la respuesta. Por eso es muy importante el lenguaje organizado, pensado, reflexionado, que no se haga preguntas muy enredadas, que a veces sin darnos cuenta, las docentes hacemos preguntas enredadas y el niño no está claro para él, ¿no? Por eso el lenguaje va a ser básico, es la herramienta de interacción social, ¿no? Y luego se da la internalización, cuando el niño interioriza, ¿no? Desde el plano interpsicológico al plano intrapsicológico, ¿no? De adentro de afuera para adentro. Muy bien, acá hay un ejemplo de un tema, de un caso socioconstructivista. El caso de una niña que vive en una zona de escasos recursos, ingresa a un estrato social diferente, en el que su comportamiento tiene que ser modificado.
creándose de esta forma una confrontación social que necesita un proceso de mediación para que internalice los nuevos cambios en su conducta, la cual puede ser alcanzada mediante la construcción de nuevo conocimiento en ello. Juega un papel muy importante el lenguaje como una herramienta. Claro, ahí va a ir preguntando para que ella logre, ¿no? A partir de esa confrontación social, logre su adaptación. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar a solucionar nuestros casos. Voy a compartir. Bien, vamos a ver el primer caso. Dice, voy a agrandar un poco para que se pueda ver más claro. A ver, por favor, en el chat escriban sus respuestas, Mises, para poder participar y aclarar sus ideas. Situación 1. Si la profesora Araceli trabaja sus sesiones bajo la idea de aprender, es una experiencia social y colaborativa en la que el lenguaje, la sociedad, la cultura y la interacción social juegan un papel fundamental en el proceso de conocimiento, ¿qué podríamos afirmar sobre la práctica pedagógica de la profesora Araceli? A. Orienta su trabajo bajo los principios del aprendizaje significativo. B. Fomenta la motivación como elemento clave del aprendizaje. C. Aplica ideas centrales del socioconstructivismo en sus sesiones. Y D. Está tomando en consideración el principio de interculturalidad. Escriban, por favor, Mises, a ver su respuesta de cuál será la respuesta. ¿Qué letra es la respuesta? A ver. No activen sus audios, por favor. Escríbalo en el chat. Miss Maribel me dice la C. Miss Carmen me dice la C. A ver, ¿quién más? Así es, ¿no? Miss Carmen, Miss Maribel. Es la C, ¿no? Aplica ideas centrales del socioconstructivismo, ¿no? Excelente, muy bien. Porque acá vemos que habla de una experiencia social, de una colaboración en la que el lenguaje, ¿no? Es lo más importante, habíamos dicho, y la clave para esta habilidad, ¿no? La sociedad de la interacción social juega un papel fundamental. ¿Y qué está aplicando? Ideas centrales del socioconstructivismo. Excelente, Mises. Veamos el caso 2. Rosa, docente del aula de 5 años, observa que Patricia es una niña que se muestra callada. Espera órdenes para cumplir y siempre busca la aprobación de los demás. Sin embargo, a partir de los trabajos grupales con sus compañeros, aprendió a expresar sus opiniones y puntos de vista y a asumir responsabilidades. En este proceso descubrió las cualidades, empezó a desenvolverse con cierta autonomía y a promover conjuntamente con sus compañeras actividades en beneficio del aula. ¿Con cuál de los siguientes enunciados tiene relación el caso presentado?
A. La familia sobreprotectora desarrolla inseguridad y desconfianza en los adolescentes. B. El medio puede influir en el desarrollo de la identidad y favorecer el desarrollo de capacidades. C. La institución educativa es un espacio de socialización y formación ciudadana. Y D. Las relaciones efectivas con el grupo de pares son experiencias gratificantes. ¿Cuál será la respuesta, entonces? A ver, escríbanlo en el chat, por favor. Mi Susan me dice la C. ¿Qué más? Miss Carmen me dice la C. Miss Maribel me dice la C. Miss Rocío me dice la C. A ver. La C es, la institución educativa es un espacio de socialización y formación ciudadana. Pero llevándolo al tema del constructivismo, ¿no? Miren cómo la niña acá se mostraba callada, ¿no? Rosa, docente de la aula de 5 años, era callada, ¿no? Esperaba siempre órdenes para cumplir y siempre busca aprobación de la... Sin embargo, a partir de trabajos grupales, ¿no? El trabajo grupal solo se hará dentro de la institución, ¿no? Solo será así. Formará ciudadanos, estará dirigido a formar ciudadanos, porque dice formación ciudadana. ¿Para qué está dirigida, no? Los trabajos grupales. Con sus compañeros. Ella aprendió a expresar sus opiniones. O sea, ella ya tiene un aprendizaje que no solo lo va a hacer en el colegio, lo puede hacer fuera del colegio, pero hay algo importante, aprendió a expresar sus opiniones y puntos de vista y asumir responsabilidades. En ese proceso descubrió, sabemos que el proceso es un proceso mental, ya se queda con ella, ¿no? Descubrió sus cualidades. Ella ha descubierto que tiene esas cualidades. Empezó a desenvolverse con cierta autonomía y a promover conjuntamente con sus compañeras actividades en beneficio del aula. Entonces, acá la familia no tiene que ver porque estamos hablando de lo que ha logrado y de las cosas las cualidades que ha descubierto la niña, ¿no? En la B, el medio puede influir. ¿Quién es el medio acá? Porque la niña era diferente, ¿no? Ahora el medio ha influido, todo el medio con sus compañeros, los trabajos grupales, ha influido en el desarrollo de la identidad. Era una niña callada, pero ahora ya no. Ahora ya ha desarrollado, ha descubierto unas otras cualidades y favorece el desarrollo también de sus capacidades. ¿Qué capacidad ha desarrollado la niña? Acá ahora ya se expresa sus opiniones, sus puntos de vista, ¿no? Entonces, la C no se relaciona porque solo la enmarca en un espacio de la institución y no, este caso no tiene que ver con formación ciudadana, ¿no? Al contrario, tiene que ver con desarrollo de sus capacidades, como ahí lo menciona en el caso. Ajá, Miss Carmen, es la B, ¿no? Como habíamos señalado, el constructivismo orienta a que cada uno desarrolle sus competencias, sus capacidades. Es una construcción interna, ¿no? Para cada uno, a partir de los otros, con el grupo, pero desarrolla en forma interna. Situación 3. Mónica, docente de educación inicial, ha considerado dentro de su programación curricular actividades que permiten dar oportunidades a los niños para que se relacionen espontáneamente con los demás compañeros. Varía la distribución física de la clase y la ubicación de los estudiantes. Estas actividades tienen la finalidad de que cada niño tenga la oportunidad de relacionarse con todos sus compañeros, establecer sistemas de trabajo y juegos cooperativos.
Edelmira está promoviendo con mayor énfasis, a ver, no es Edelmira, ¿no? Es Mónica. Ujú. Mónica está promoviendo con mayor énfasis A, el desarrollo de la identidad, B, el desarrollo moral, C, el desarrollo social y D, el desarrollo cognitivo. ¿Cuál será, Moisés, la respuesta? Mi Susana me dice social, mi Pamela me dice social, mi Rosario me dice social, Yamil social. Ujú. Muy bien, así es, ¿no? Está promoviendo el desarrollo social, ¿no? Ahora, ¿cómo habrá distribuido cómo habrá hecho la distribución física de la clase? O sea, ha variado, ¿no? Normalmente a veces entramos y la distribución física de las aulas está en forma grupal, ¿no? Porque eso los niños trabajan en forma grupal. Pero a veces también para toda la clase los organizamos en grupo o tal vez un círculo, ¿no? Para que todos tengan la oportunidad de relacionarse. Ujú. Muy bien, Miss Lina, excelente. Situación 4. Vygotsky afirma que los docentes son agentes mediadores entre los estudiantes y los aprendizajes. ¿Por qué? A. Se ejercitan en explicar y dar instrucciones todo el tiempo. B. Son protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. C. Inducen la discusión y el diálogo propiciando el desarrollo cognitivo de sus estudiantes. D. Promueven el trabajo individual de sus estudiantes generando conflictos y disonancias cognitivas a través del planteamiento de retos y desafíos. ¿Cuál será la respuesta? A ver, Yamir me dice la B. Maribel me dice la B. Ujú. Miss Rosa me dice la C. Miss Susana me dice la C. Ujú. Están entre la B y la C, ¿no? Leamos entonces. Cuando dice que los docentes son agentes mediadores entre los estudiantes y los aprendizajes que logran, ¿por qué? Porque porque induce la discusión y el diálogo, propiciando el desarrollo cognitivo de los estudiantes, ¿no? En la C. Y la B dice, son protagonistas del proceso enseñanza-aprendizaje. Es cierto también, pero acá viene la idea, ¿no? Cuando dice la agentes mediadores, ¿por qué afirma que los docentes son agentes mediadores? Entonces, nosotros podemos decir, son mediadores, ¿por qué? Porque habíamos explicado que la mediación, ¿qué es la mediación? Es el diálogo, la interacción que hace el docente con el estudiante. ¿Para qué? Para que él piense, él razone y logre descubrir su respuesta. Entonces, inducen la discusión y el diálogo propiciando el desarrollo cognitivo de sus estudiantes, porque a partir de ello el niño va a pensar, como decíamos, ¿no? La zona de desarrollo real al potencial está
en la zona del desarrollo próximo está el mediador. Por eso acá dice mediación, ¿no? No olvidarnos que los docentes son agentes mediadores. El término es la mediación. Si es mediador, entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿En cuál de ellos se ve como la respuesta? ¿Dónde está, dónde se ve la respuesta? ¿Ejercitan explicar? No, el mediador no da instrucción, ¿verdad? ¿Son protagonistas? Sí son, pero acá no está realizándose la mediación. ¿Cuándo el docente hace mediación? Cuando induce la discusión, el diálogo y propicia pensamiento, cognición en los estudiantes. ¿Promueve el trabajo individual? No, tampoco, no estamos viendo ese tipo, porque ese no es un mediador, ¿no? Ajá, muy bien, mi Susana, mi Rocío, ¿no? Excelente. Veamos la situación 5. ¿Cuál de los siguientes enunciados responde a la teoría de Vygotsky? A. Educar es cambiar el significado de la experiencia humana. El aprendizaje nunca es completamente cognitivo. Integra pensamiento, sentimiento y acción. B. El aprendiz interactúa con la realidad organizando los inputs según las propias categorías, creando nuevas y modificando las existentes. C. El desarrollo y aprendizaje interactúa entre sí, considerando el aprendizaje como un factor del desarrollo. La adquisición del aprendizaje se explica como formas de socialización. D. El aprendizaje implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas y conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva. Entonces, ¿cuál de ellos corresponde directamente a la teoría de Vygotsky? Ujú. A ver, ¿cuál es lo básico para Vygotsky? A ver, Maribel me dice la C, mi Rosa la C. Ujú. Mi Susan me dice la C, mi Rocío la C. Así es, Mises, ¿no? Es la C. ¿Por qué es la C? A ver. Muy bien, Miss Lina. El desarrollo y aprendizaje interactúa. Había dicho que había interacción, ¿verdad? Entre sí, considerando el aprendizaje como factor de desarrollo, como el aprendizaje como un factor del desarrollo. La adquisición del aprendizaje se explica como qué formas de socialización, porque para él tiene que haber el otro, la otra persona, con el otro ser. Es que en esa socialización, en esa interacción, así es, Miss Rocío, es que el estudiante, ¿no? En esa interacción, es que a partir de esa interacción razonada, pensada, logra su aprendizaje, ¿no? Muy bien. Así es, mi Susan. Tiene que haber interacción con la otra persona. Muy bien. Con su mediador, ¿no? Ese otro es el mediador. Situación 6. ¿En cuál de las siguientes situaciones se destaca claramente la ley de doble formación explicada en la teoría de Vygotsky? La profesora Rosita brinda muchos materiales educativos a sus estudiantes para que al manipularlos puedan construir nuevos conceptos. B. La profesora Clarita explica y ayuda a sus niños de segundo grado de primaria en la resolución de problemas. C. Los estudiantes de quinto A de primaria realizan un trabajo de investigación sobre las instituciones de la localidad y para ello realizan una serie de entrevistas a autoridades locales.
D, el profesor Carlos promueve frecuentemente el trabajo cooperativo entre sus estudiantes para que desarrollen interacciones que generen nuevos aprendizajes en cada uno de sus estudiantes. Pero acá estamos hablando de la ley de la doble formación. O sea, está pasando dos cosas, ¿no? ¿En cuál de ellos vemos que pasa dos aspectos? Que es importante, ¿no? En la teoría de Vygotsky, que acabamos de analizarlo también. Ajá, mi Rocío me dice la D, mi Rosa me dice la D, ¿no? Excelente, ¿no? Así es, Mises, es la D. Muy bien, mi Rosario, ¿no? ¿Por qué es la D? Porque acá vemos esa doble interacción que le llaman, ¿no? O doble formación, porque acá va a haber trabajo cooperativo, ¿verdad? Con el grupo, lo que propone Vygotsky, ¿no? Entre los estudiantes para que desarrollen, ¿qué? Interacciones, ¿no? Entonces, en ese trabajo cooperativo va a haber interacciones que generen nuevos aprendizajes en cada uno de sus estudiantes, ¿no? Entonces, podemos decir que hay una doble formación porque va a trabajar con los estudiantes, va a promover y también va a desarrollar sus interacciones, ¿no? Va a desarrollar su socialización. Situación 7. El conocimiento y el aprendizaje están vinculados con el rol del maestro, en la medida en que este actor, junto con otros, define un escenario de mediación cultural. Además, su rol se vuelve central siempre y cuando interactúe en la denominada A. Zona de desarrollo próximo, entendida como la capacidad de resolver situaciones problemáticas de manera autónoma. B. Zona de desarrollo potencial, entendida como la capacidad de resolver situaciones problemáticas con ayuda de otros. C. Zona de desarrollo real, entendida como la capacidad de resolver situaciones problemáticas de manera autónoma. Y D. Zona de desarrollo próximo, entendida como el potencial o distancia entre el nivel de desarrollo actual de maduración y el nivel de desarrollo potencial. ¿Cuál sería la respuesta, Mises? ¿Dónde está el mediador? Y Susana me dice la D, ¿no? ¿Quién más? ¿Dónde está el mediador? En el próximo dice, ajá, la D. Muy bien, Rocío. Excelente, ¿no? A ver, ¿quién más? Mi Rosa también me dice la D. Excelente. Así es, ¿no? Acá está el mediador, en la zona de desarrollo próximo, ¿no? Que le sirve de distancia o puente a las, ¿no? Entre la zona de desarrollo actual de maduración y el nivel de desarrollo potencial. Ahí está el puente, el mediador está ahí. Muy bien, Miss Lina. Excelente. La 8. María es una maestra de educación inicial. Reconoce que el trabajar en equipo facilita el aprendizaje de sus estudiantes, porque el lenguaje entre ellos es mucho más entendible. Se apoyan unos a otros, donde el estudiante más capaz apoya a sus compañeros que más lo necesitan. De acuerdo al trabajo de la maestra, ella está aplicando la teoría del aprendizaje sociocultural de Levi-Vygotsky, cuyo aporte más importante al enfoque cognitivo de la educación es A. Considerar que se da un aprendizaje significativo cuando somos capaces de establecer relaciones concretas entre los nuevos aprendizajes y los ya conocidos. B.
Recomendar a los docentes que promuevan un aprendizaje por descubrimiento. C. Considerar que los procesos psíquicos internos tienen su génesis en la interacción social. Y D. Considerar que primero está la dimensión individual de la conciencia y de que ésta se deriva a una dimensión social. Entonces, ¿cuál será la respuesta? Si está aplicando la teoría de Vygotsky, ¿no? Y ella lo considera que ese aporte importante, entonces, ¿cuál será la respuesta? A ver, Mises. La A me dice Miss Rosa. La A me dice Miss Rocío. Ya. Miramos, ¿no? Dice, reconoce que el trabajar en equipo, miren lo que hace la maestra, ¿no? Facilita los aprendizajes de los estudiantes, porque el lenguaje entre ellos, habla del lenguaje, ¿no? Es mucho más entendible. Se apoyan unos a otros, donde el estudiante es más capaz, apoya a sus compañeros que más lo necesitan. De acuerdo al trabajo de la maestra, ella está aplicando la teoría sociocultural de Vygotsky, ¿no? Ella está aplicando ello, cuyo aporte más importante al enfoque cognitivo de la educación. O sea, está preguntando cuál es ese aporte cognitivo, el aporte cognitivo, ¿no? Que estaba el aporte cognitivo de Vygotsky para la educación. ¿Cuál es ese aporte cognitivo de Vygotsky para la educación? ¿No? Cuyo aporte importante al enfoque cognitivo de la educación es. ¿Qué es lo que aportó Vygotsky? Vygotsky aportó para la educación señalando que el aprendizaje es cognitivo, significativo. Eso fue el aporte de Vygotsky, Mises. A ver, revisemos. ¿Cuál es el aporte? Ajá. ¿Cuál es el aporte? Ah, mi Rosario. Claro. Por eso cuando leamos el caso, siempre hay que ver qué es lo que nos pide. Porque parecen todos verdaderas. Ah, pero me voy a centrar. Acá dice el aporte más importante al enfoque cognitivo de la educación es. ¿Pero de quién? De Vygotsky, ¿no? Ella está aplicando eso, pero ¿cuál es el aporte? Ah, muy bien, ahora sí, excelente, muy bien, mi linda. Acá, este es el aporte, ¿no? Considerar que los procesos psíquicos internos tienen su génesis en qué? En la interacción social. Ese es el aporte de Vygotsky. Él aumenta, ¿se acuerdan que decíamos? No solo es que tiene que haber contacto con el mundo, sino tiene que haber un alien, el otro ser humano. Tiene que haber interacción con la otra persona. Eso, ¿no? La interacción social. Ese es el aporte que aumenta Vygotsky a lo que dice Piaget, ¿no? Ese es el aporte al enfoque cognitivo, que tiene que haber una interacción social. Es cierto cuando dicen que sea un aprendizaje significativo, todo eso se puede, pero ¿cuál es el aporte de Vygotsky? Vygotsky no aporta sobre el aprendizaje significativo, él aporta sobre la interacción social. Ajá, muy bien. ¿Alguien se activó su camarita? Por favor, bloqueenlo porque si no, tapa la pantalla. A ver, Gesai, bloquee su pantalla, por favor. Gracias. Veamos el otro caso. 9. La maestra Inés sabe que la naturaleza del acto de aprender es fundamentalmente social y cultural
y dependen de la capacidad de relación entre el aprendizaje y la vida. Este enfoque plantea un aprendizaje en situación, donde la participación de la persona en el proyecto de aprendizaje colectivo potenciará su capacidad de resolver problemas de conocimientos situados. No, baja, no te pares. Lo instalará. Baja, no te pares, no. Su audio, por favor. Y su audio. ¿Alguien activó su audio? Por favor. Gracias. A ver, procuremos tener bloqueado porque si no nos interrumpen, ¿verdad? Este enfoque plantea que el aprendizaje en situación donde la participación de la persona en el proyecto de aprendizaje colectivo potenciará su capacidad para resolver problemas de conocimientos situados históricamente y lo instalará en un proceso de construcción social del conocimiento. Así que, en la mayoría de sus sesiones de aprendizaje, suele partir de las respuestas e interrogantes de sus estudiantes, aplicando siempre la lluvia de ideas. Además, propicia el intercambio de opiniones que permitan ver las cosas desde otros puntos de vista, generar espacios para confrontar las ideas y discutirlas, y proponer tareas grupales. Su cámara GESAIR proponer tareas grupales con un objetivo común, para lo cual promueve la estrategia de los trabajos en equipo, con exposiciones y diálogos. Es evidente, GESAIR, su cámara, por favor. A ver. Es evidente que al asumir Inés el socioconstructivismo deberá A. Promover la autonomía del estudiante a partir de la mediación docente, guiándolos por medio de preguntas problematizadoras. B. Promover el aprender haciendo, atendiendo a las características cognitivas y socioculturales de los estudiantes a través de un abanico de estrategias. C. Partir de la problematización, promoviendo el diálogo y la discusión para generar aprendizajes significativos y funcionales. Y D. Promover retos y desafíos a partir del diagnóstico de los saberes previos, incentivando el trabajo cooperativo, el aprendizaje colaborativo y los proyectos grupales. ¿Cuál será evidente? Que al asumir Inés el socioconstructivismo deberá. ¿Qué está haciendo? Si está promoviendo el socioconstructivismo, ¿qué deberá hacer Inés? A ver, Inés. ¿En qué se sienta el enfoque, ¿no? El enfoque constructivista, como habíamos visto acá. Ella está haciendo varias actividades, ¿no? Todas estas actividades, la construcción social, la mayoría de sesiones suele partir de respuestas interrogantes de sus estudiantes. Entonces, ¿qué deberá estar haciendo ahí? Está promoviendo la autonomía, ¿no? Porque ahí hay varias actividades, ¿no? También hay opiniones, están dando sus opiniones. ¿Qué más? Mi Seba me dice la B. ¿Qué más? Partir de la problematización, ¿será? La D, me dice mi Rosario, y la B. Veamos. ¿En cuál de ellos se ve el enfoque socioconstructivismo, constructivista? En la autonomía, a partir de la mediación docente, guiándolo, solo no lo hace, ¿no? Si es mediación, entonces ya no es autónomo, está apoyando. Entonces, acá no es. La B dice, promover el aprender haciendo, ¿no? Atendiendo las características cognitivas socioculturales de los estudiantes, a través del abanico de estrategias.
Pero acá todavía, al encontrar la palabra sociocultural, como que a veces decimos, ay, ya, acá puede ser el socioconstructivista. Pero, sin embargo, nosotros cuando hablamos de esto que deberá hacer ella, ¿no? Deberá hacer, ya está haciendo todo ello, entonces, ¿qué deberá hacer? Características, con más que características cognitivas, es desarrollar habilidades cognitivas, ¿no? Entonces, con la habilidad cognitiva sí, pero por lo tanto no es la habilidad. La C, partir de la problematización, promoviendo el diálogo, la discusión para generar aprendizaje significativo. No es aprendizaje significativo, tenemos otro autor en este caso, pero cuando hablamos del socioconstructivismo estamos hablando de Vygotsky, ¿no? Promover retos y desafíos, ¿verdad? ¿A partir de qué? Del diagnóstico de los saberes previos. Habíamos visto que lo importante, la clave es identificar qué es lo que sabe el niño, ¿no? Incentivando el trabajo cooperativo. Ahí ha incentivado el trabajo cooperativo porque hace trabajos grupales. El trabajo colaborativo también porque hay exposiciones, ¿no? Hay interrogantes y proyectos grupales. Los proyectos que son básicos, inclusive en el nivel inicial, se trabaja mucho porque los proyectos que atienden, habíamos visto, los intereses y necesidades de aprendizaje, ¿no? Y acá cuando la docente hace lluvia de ideas, inclusive, ¿no? Lluvia de ideas. Acá está la lluvia de ideas. Es porque ha rescatado, ha diagnosticado los saberes previos, ¿no? Todo eso está haciendo. Es importante, como les decía, ver en el caso, leer el caso, ver de qué se está tratando y luego recién ver la pregunta para identificar claramente la respuesta, ¿no? La situación 10. Cuando Piaget descubre la existencia de estadios del desarrollo cognitivo por los que pasa toda persona, genera una exigencia en los docentes. La de, ¿qué es lo que genera? ¿Qué cosa exige de los docentes si nosotros sabemos que existe el desarrollo cognitivo que pasa todo niño, toda persona? ¿Qué debemos hacer? ¿No? ¿Qué exige del docente? A, dosificar contenidos de acuerdo con el tiempo que contamos para una sesión de aprendizaje. B, convertirse en un especialista en psicología cognitiva. Adecuar los contenidos y habilidades que pretende desarrollar al nivel cognitivo de los estudiantes. Y D, apuntar al desarrollo de capacidades antes que a la adquisición de contenidos por parte de los estudiantes. ¿Cuál será la respuesta? La D, me dicen la D. Nos vamos a centrar siempre en la pregunta. Dice, cuando Piaget descubre la existencia de los estadios de desarrollo cognitivo por los que pasa toda persona, o sea, que genera, acá la docente no se mira, esta pregunta se puede mirar como que cada estadio de desarrollo cognitivo tiene sus propias formas de proponer situaciones de aprendizaje. No le propondré lo mismo a un niño de 2 años que a un niño de 3. No le voy a proponer lo mismo a un niño de 3 que a un niño de 4, ¿no? Entonces, si sé que cada niño tiene su propio, cada edad tiene su propio desarrollo cognitivo, porque acá dice, ¿no? De los estadios, cada nivel cognitivo tiene su propio desarrollo cognitivo, sus propias características cognitivas. Entonces, como docente, ¿qué debo hacer? Si sé que no debo, que el niño de 3 años no es igual que el de 4, el de 4 no es igual que el de 5, su desarrollo cognitivo es diferente. Entonces, ¿qué debo hacer? Me dicen la D, ¿debo apuntar al desarrollo de las capacidades? Estamos hablando del desarrollo cognitivo.
¿Qué debo hacer? ¿Le presentaré lo mismo a las 3 edades? ¿A 3, 4 y 5? ¿Qué debo hacer? Ajá, mi Rosita. Debo adecuar, pues, ¿no? Debo adecuar exacto, mi Rosario. Debo adecuar los contenidos y también sus habilidades. El niño de 3 tiene diferente habilidad que el de 4 y el de 5, entonces debo adecuar. No puedo ser la misma currícula, la misma planificación para las 3 edades. Debo adecuar contenidos y habilidades que pretende desarrollar al nivel cognitivo de los estudiantes, cada uno en su nivel cognitivo, ¿no? Eso es lo que debo hacer. Muy bien. Sus audios, por favor. Se está bloqueando, se está interfiriendo. Situación 11. Sus audios. No sé de quién se activa. Reviso y no veo de quién. En los últimos años se ha incrementado notablemente la preocupación de los educadores por abordar el problema del aprendizaje y del conocimiento desde la perspectiva de una participación activa de los sujetos, cuyo eje básico lo construye la flexibilidad, la autoconciencia y el autocontrol. En este contexto, se hace cada vez más necesario, ¿no? Cada vez necesario que nuestros estudiantes mejoren sus potencialidades, aprender a aprender y aprender a pensar, de manera tal que junto con construir un aprendizaje de mejor calidad, este trascienda más allá de las aulas y permita resolver situaciones cotidianas. En otras palabras, se trata de lograr que los estudiantes sean capaces de autodirigir su aprendizaje y transferirlo a otros ámbitos de su vida. La participación de los estudiantes hace referencia, en este caso, al principio pedagógico, A, aumento progresivo de la complejidad, B, aprender haciendo, C, aprendizaje significativo y D, autoeficacia. Cuando hay una participación activa, dice, ¿no? Del sujeto, cuyo eje básico lo construye la flexibilidad, la autoconciencia, el autocontrol, ¿no? Pero hay una participación activa. Entonces, ¿cuál será la respuesta? Se me dice autoeficacia, porque estamos hablando de las potencialidades, ¿no? Que dice, en este contexto se hace cada vez más necesario que los estudiantes mejoren sus potencialidades, aprender a aprender y aprender a pensar, de manera tal que junto con construir su aprendizaje, construyan su aprendizaje de mejor calidad. Entonces, para lograr esa calidad, ¿qué necesita? Y si es activa, ¿qué necesita? Mi Rosa me dice la B. Ajá, así es, mi Rosa, ¿no? Aprender haciendo, porque ya acá aprender a aprender, aprender a pensar, y nos falta el aprender haciendo. Muy bien, mi Seba, así es. Y acá inclusive cuando es una participación activa, ya, tiene que aprender haciendo, ¿no? Siempre a veces en el caso nos muestran ahí las alternativas, lo que tenemos que hacer cada vez que leemos el caso, tenemos que identificar, ¿no? De qué se trata, qué nos está diciendo ese párrafo del caso, ¿no? La 12, la docente María sabe que el aprendizaje de sus estudiantes debe ser activo. Debe participar en las actividades en lugar de permanecer de manera pasiva, observando lo que les explica. De ello, que es importante que todo maestro atienda el principio pedagógico denominado A, aprender a aprender,
autoeficacia, aprender haciendo, aumento progresivo de la complejidad. ¿Cuál será la respuesta, Mises? Si no va a estar pasivo y tiene que estar activo, ¿cuál es? ¿Cuál será la respuesta? ¿Cómo debe ser ese aprendizaje? Si va a estar activo y ya no pasivo. A ver, Mises. ¿Cómo debe ser? Aprender haciendo, ¿no? Nuevamente, aprender haciendo. Vamos, Mises, participen para que puedan ustedes darse cuenta. Eso ayuda, ¿verdad? La 13. A ver su audio. ¿Quién se activó su audio, por favor? La profesora Carmen desea que sus estudiantes de 5 años del aula solidarios tengan predisposición para aprender. Por ello, constantemente los desafía retándolos para movilizar sus diversas capacidades en la consecución de determinada meta o para conseguir un producto evidenciándose el aprendizaje significativo. De ello, que la profesora Carmen, a ver, no coloqué el nombre. Que la profesora Carmen prioriza el principio pedagógico denominado aumento progresivo de la complejidad, autoeficacia, aprender haciendo, motivación intrínseca. Cuando constantemente lo reta para movilizar sus diversas capacidades, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo la profesora Carmen? La A, me dice la Miss, aumento de la complejidad. Porque ella, lo que pretende acá, dice, ella quiere que ellas tengan, que el niño tenga predisposición, ¿no? Lo pone en una situación de predisposición para aprender. Si quiere que el niño esté predispuesto para aprender, ¿qué está priorizando la profesora Carmen? Si quiere que el niño esté ya predispuesto, ¿qué ha logrado? ¿Qué ha hecho la profesora Carmen? Si decimos, a veces nosotros, ahora sí, mis niños ya están predispuestos para el aprendizaje. Predispuestos, que internamente el niño está predispuesto, ya está, como decir, preparado para lo que vamos a trabajar, ¿no? Quiere hacerlo él, lo pongo ahí con ganas. Autosuficiente. De querer hacerlo. Cuando quiere hacerlo, ¿de qué estamos hablando? Cuando hay predisposición, querer hacerlo, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está lográndose ahí? Este niño está predispuesto. Una motivación intrínseca, porque es interna, la predisposición es interna, ¿no? Por eso es exacto, Miss Susana, ¿no? Una predisposición interna, porque dice, quiere que tengan predisposición para aprender, ¿no? En todas sus capacidades, pero quiere eso. Entonces tengo que guiarme, ¿no? A la predisposición. La 14. Si estamos de acuerdo en que a través de la educación todos los individuos deben lograr sus aprendizajes, necesitamos reconocer en cada uno sus potencialidades y habilidades. Por lo tanto, un método pedagógico debe A. Empezar rescatando los saberes y aptitudes con que cuenta el niño. B. Ser lúdicos para responder la naturaleza infantil y hacerlo placentero. C.
ser liberal para que el niño aprenda a clasificar su propia observación. Y D, construirse en forma experimental con base en las capacidades del niño. Entonces, la pregunta es, si estamos de acuerdo que a través de la educación los individuos deben lograr aprendizajes, necesitamos reconocer en cada uno de ellos sus potencialidades y habilidades. Por lo tanto, ¿cuál será el método pedagógico que nosotros podemos empezar? ¿Con qué método pedagógico para ver qué es lo que sabe el niño? ¿Cuáles son sus potencialidades? Ajá, muy bien, dices, ¿no? Empezar rescatando los saberes para saber qué es lo que sabe, ¿no? ¿Qué es lo que trae de casa que hay en su cabecita, ¿no? Muy bien, dices. Mi Rosa, mi Seba, ¿no? Excelente. 15. La idea central, según el paradigma constructivista, es que el aprendizaje humano se construye o reconstruye por el propio sujeto que aprende a través de la acción. Además, la mente de la persona se elabora nuevos conocimientos a partir de la base de experiencias anteriores. De ello que es importante que todo maestro A. Promueva la interacción social para propiciar disonancia cognitiva, indague sobre los saberes previos en sus estudiantes para graduar la demanda cognitiva al momento de problematizar. C. Promover retos y desafíos para generar motivación intrínseca en sus estudiantes. Y D. Promueva conflictos cognitivos partiendo del diagnóstico de los saberes previos. ¿Qué es lo que puede hacer la docente? Porque ya tiene experiencia, ¿no? Acá dice que el enfoque constructivista, el ser humano tiene ideas, construye, reconstruye día a día, ¿no? Además, la mente de las personas elabora nuevos conocimientos. Entonces, para eso, ¿no? De ello es importante que el maestro primero, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que primero debe hacer? La D dice, promueva conflictos cognitivos. Pero antes de promover eso, ¿qué es lo que debe hacer el docente? Si el niño sabe, sabemos que hoy tiene un conocimiento el niño, mañana otro. Y para yo plantear una situación, debo saber qué es lo que sabe el niño, ¿no? ¿Qué hay? Ajá, muy bien, mi Rosa. Eso es lo que tengo que hacer primero, ¿no? Indagar qué es los saberes previos del estudiante para graduar la demanda cognitiva, porque cada día inclusive va elaborando un nuevo conocimiento, tiene experiencias. Su hoy del niño no va a ser igual a su mañana, ¿no? Por eso es que siempre debemos de saber, averiguar primero qué es lo que ya sabe, sus saberes previos. 16. Ernesto es un niño de 5 años del aula Felicidad. Al salir al jardín encontró un caracol, producto de su curiosidad, lo coge y al no reconocerlo, se lo muestra a su maestra y le pregunta, ¿qué animal es, maestra? Es evidente que la maestra, al asumir su rol mediador, acá miren a la mediación, ¿ya? Su rol mediador deberá A. Salir al jardín a buscar donde hay más caracoles e intercambiar hallazgos de estos animalitos en su hábitat. B. Explicarle las características del animalito a partir de la observación del mismo. C. Devolver la pregunta al niño Ernesto y preguntarle, ¿y tú qué crees? D. Promover en Ernesto la indagación e investigación científica solicitándole que lo averigüe desde su libro para el día siguiente. ¿Cuál será la respuesta? Muy bien, mi Rocío, mi Susana. Excelente.
Miss Rosa, ¿no? Muy bien, Miss Eva. Devolverle la pregunta al niño y preguntarle, ¿y tú qué crees? ¿No? Muy bien, ahí ponemos el ojo cuando a la pregunta, ¿no? Al asumir el rol mediador, ya me pregunta qué es, en cuál de ellos está la mediación. En línea a asegurar que las estrategias de enseñanza-aprendizaje desarrolladas desde el área curricular de educación para el trabajo cumplan. A esto se me fue, ¿no? Este es un poquito de otra área, ¿ya? Esto no lo vamos a tocar ahorita. Esa de acá es de secundaria, la 17 no es, ¿ya? Se fue. Un lapsus. La 18. En las clases de la profesora Lidia siempre hay un clima cálido y agradable para el aprendizaje. Hay respeto, confianza en la clase, por lo que los estudiantes se sienten motivados. Ella siempre plantea situaciones del contexto real, los motiva con videos pertinentes, aplausos a aquellos que participan en la clase e incluso música cuando es conveniente. De acuerdo a la situación, ¿cuál es la estrategia de motivación utilizada por la profesora Lidia? A, la motivación basada en recompensas. B, la motivación intrínseca de los estudiantes. C, la motivación controlada del estudiante. Y D, la motivación extrínseca del estudiante. ¿Cuál será la respuesta? La C me dice mi Seba. Mi Rosa también, la C. Situaciones del contexto real, los motiva con videos, todo está en forma exterior, ¿no? Por eso es extrínseca del estudiante. Muy bien. Esa es la respuesta, ¿no? La motivación extrínseca del estudiante, ¿no? La D. La D. Porque todo está en forma exterior. Intrínseca es cuando el estudiante quiere hacerlo, está motivado, ¿no? Está predispuesto, pero cuando yo le presento al estudiante materiales, música, todo lo que está afuera y a partir de ello busco una motivación, es una motivación extrínseca, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Mises, muy agradecida. La próxima clase vamos a profundizar más qué son los saberes previos, ¿no? Vamos a trabajar bastante sobre ello, un poco de aprendizaje significativo también para tener esos conceptos claros para poder abordar nuestros casos y poder solucionar con éxito. Muchas gracias por su atención, muy amable. Un abrazo a cada uno. Muchísimas gracias. Buenos días.